Uno de los temas que venimos siguiendo desde que comenzó este año, incluso antes por supuesto, pero con la temporada estival en marcha, se hace más latente y más frecuente y los ojos se van posando sobre lo que era algo así como una tragedia anunciada. Estamos hablando del estado de las rutas en general en toda la República Argentina. Lo escuchaba Gustavo Gravia temprano en esta radio hablar de la Ruta 3, de las rutas del sur, de las rutas en cercanía de Bahía Blanca. Llegan reportes desde Entre Ríos dando cuenta de lo que es la situación. Vamos a hablar de un accidente en particular. El viernes 2 de enero, por la mañana, en la Ruta Nacional 136, un choque frontal entre dos autos dejó 4 personas muertas, entre ellas un matrimonio de la ciudad de Rosario. La familia regresaba hacia Rosario, su lugar, luego de cruzar la frontera, cuando su Chevrolet Cruze fue embestido de frente por una camioneta Kia que, según las primeras pericias, se había cruzado de carril tras patinar los neumáticos al pisar un espejo de agua generado por un enorme surco en el pavimento, lo que normalmente se conoce como huella, ¿no? Había una huella grande con agua. Esto pasó en la Ruta 136, habla de el mal estado de la calzada, por supuesto. Sobre el estado de las rutas nacionales, lo que se puede decir puntualmente en Santa Fe, entre otras cosas, es que según una evaluación que hizo Vialidad Nacional, citada por fuentes oficiales, de 19.171 kilómetros relevados en rutas nacionales, el 47,5% está bueno, el 23,5% irregular y el 29% malo. Profe, por donde se lo mire, esto es un escándalo. Y es la contracara de un ajuste que de un ajuste fiscal, quiero decir que tuvo uno de sus epicentros en los gastos de capital, que es la plata que se destina para obras, puntualmente para obras de vialidad. Algunos datos desde cambio de gobierno, desde fines del 23 hasta 2025. El ajuste fiscal, el 25%, un cuarto de ese ajuste lo representaron los gastos de capital, la plata que se destina a obras. A plata del primer trimestre del año, el gasto que el Estado Nacional destina a estos trabajos de infraestructura pasó de 3,5 billones de fines de 2023, pero pesos constantes de 2025, sí, a 500.000 millones. O sea, se redujo drásticamente. Y un dato más que tiene que ver con, puntualmente lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Vialidad. La Dirección Nacional de Vialidad tiene en su presupuesto una afectación específica. Tiene un impuesto que tiene un porcentaje que va directamente a vialidad para que haga obras, que es el impuesto a los combustibles. Que su razón de ser es, bueno, vamos a cobrarle una plata a los autos que cargan nafta para destinarlo, entre otras cosas, a arreglar el sistema de rutas por las que transitan esos autos. Me parece lógico. Que es, bueno, mirá, vos desgastás las rutas porque transitas, vamos a sacarte un poquito de plata con esto para que esas rutas estén en buen estado. Bueno, el 14,25% del impuesto a los combustibles tiene que ir a Dirección Nacional de Vialidad para hacer obras. Entre diciembre del 23 y octubre del 25, la recaudación por esta parte del impuesto que tiene que ir a vialidad acumuló 1 billón de pesos, 1,1 billón de pesos, con B larga. El gasto de la Dirección Nacional de Vialidad fue de apenas 423.400 millones de pesos. Es decir, usó el 38% de este billón de pesos que tenía disponibles para acondicionar las rutas, esto según datos del Instituto Argentina Grande. Del total de las obras que heredó el gobierno de Javier Milei, permanecían en ejecución hasta fines del año pasado el 34%, y no se inició ninguna obra. O sea, cero. Obras comenzadas, cero. Recientemente el gobierno adjudicó el primer tramo de la red de concesiones viales que quiere hacer. Las rutas más transitadas van a pasar a un sistema de concesión privada. Esto recién arranca. Lo que pasa es que hay un montón de rutas que por su escaso tránsito relativo no son rentables, se tiene que asumir el Estado, y ahí es donde más se siente el ajuste. Muy bien, todo es datos hasta que llegamos a la realidad, ¿no? Al hecho trágico. Santa Fe, según el informe que te relataba hace un ratito de vialidad, en el caso puntual de Santa Fe, el 53,6% de los caminos o de las rutas están denominadas como malas, y este es el dato a la par. En 2024 murieron en el país 10 personas por día en inseguridad vial, más de la mitad de los siniestros ocurrieron en rutas, 29% en nacionales y 25%
en provinciales, muchas de ellas, por supuesto, por el mal estado de los caminos. Decíamos, todo es estadística hasta que pasa lo que pasó en Santa Fe y le pones nombre a la estadística y víctimas fatales y víctimas fatales al ajuste. Está Luis Blanco con nosotros del otro lado, es periodista y redactor del diario La Capital de Rosario y tiene la gentileza de atendernos. Luis, ¿cómo te va? Agustín Álvarez Rey te saluda. Hola Agustín, ¿qué tal? Buen día para vos, para todo el equipo y la audiencia. Bueno, más allá de si el hecho conmocionó o no a la población, si es frecuente o no, lo primero que quiero indagar y charlar con vos es sobre el estado de las rutas provinciales y nacionales en Santa Fe. ¿Cómo está eso? Bueno, en relación a eso te puedo contar que absolutamente todos los tramos de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe tienen un estado crítico, muy riesgoso para quienes transitan, para quienes día a día la utilizan esos tramos, principalmente por el mal estado de la cinta asfáltica, pero a eso hay que sumar también que las situaciones de abandono total. Hay que, además de los baches, que son cada vez más grandes en un periodo primaveral muy lluvioso, hay una desatención general sobre los corredores. A eso se suma la falta de mantenimiento, como el corte de pasto, como la señalización horizontal y vertical, cruces sin iluminación, digamos, una auténtica situación de abandono. En cualquiera de los corredores que mencionemos nacionales, en su paso por la provincia de Santa Fe. Esto es lamentable porque vos lo asociabas recién a las víctimas fatales, pero también hay que tener presente que nosotros hacemos noticia a los casos que justamente son fatales, pero a diario ocurren otros que dejan lesionados y muy pocas veces pasan a engrosar el índice estadístico, y eso también tiene un costo social muy grande asociado al mal estado de los corredores. Otro de los impactos que podemos analizar también es el económico, cómo las economías regionales ven dificultada su manejo diario y cómo repercute en los consumidores el hecho del incremento de costos a la hora de trasladar mercancías. Para las industrias también es un escollo. Estamos hablando de rutas que están literalmente intransitables por sectores. Hay algunas que tienen algunos sectores que están en condiciones de transitabilidad en algunos tramos, pero en general todas tienen lugares por los cuales se debe conducir a paso de hombre, esquivando pozos, con atención al vehículo que viene delante, con atención al vehículo que viene detrás. Luis, esto que estás describiendo con tanto detalle y tanta claridad, fue siempre así, hace muchos años que es así, era así, pero se intensificó en los últimos 2 años, antes estaba bien y ahora está mal. ¿Cómo es eso? En los últimos, esto en general, las rutas nacionales en la provincia de Santa Fe tenían alto tránsito, un alto flujo de transporte pesado. No debemos olvidar que el sector portuario más grande de la Argentina, comprendido entre Timbuese y Villa Constitución, ahí confluyen todos los granos de la pampa húmeda argentina. Entonces hay aproximadamente 2 millones de camiones que por temporada de cosecha se acercan a estos puertos y resienten la infraestructura que de por sí está atrasada en cuanto al nivel de diseño estructural y de actualización. Pero desde que este gobierno nacional comenzó a recortar los fondos para mantenimiento y para obras nuevas, se exacerbó ese impacto y fue directamente proporcional al enojo de las autoridades provinciales que a poco de asumir en diciembre de 2023, comenzaron a reclamar al gobierno nacional: si ustedes nos van a reparar, al menos obras de bacheo para que puedan transitar los vecinos, quienes diariamente usan las rutas, déjennos a nosotros convenios mediante para intervenir en esos sectores, para poder avanzar en reparación. De hecho, los pocos casos contados que hay obedecen a recursos
que a través de la justicia interpusieron distintos legisladores de bancadas oficialistas y bancadas opositoras por igual. Ahí hay un común acuerdo en reclamarle al gobierno nacional. Las intervenciones judiciales sobre esto han abierto algunos fondos muy escasos, pero que alcanzan para bacheos temporales. En eso estamos actualmente en la provincia. Luis, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. Hola Gabriela, ¿qué tal? Más allá de estos reclamos que mencionás que hacen desde la provincia a la nación, ¿crees que hay algunas otras medidas que puede tomar el gobierno provincial para mejorar las rutas provinciales? Y bueno, las nacionales entiendo que es difícil porque le corresponde a Nación, pero bueno, para mejorar de alguna manera las rutas. De hecho, hay algunas acciones que el gobierno provincial logra a través de otros instrumentos, como por ejemplo convenios locales para poder decir con el distrito número 7 de Vialidad Nacional, con sede en Santa Fe, nosotros le proveemos el material necesario para hacer alguna obra de bacheo en tal sector que está muy crítico. Entonces, de esa forma se van asistiendo a algunas obras de bacheo, pero ya digo, es muy rudimentario lo que se hace, no hay renovación de la calzada en lugares que lo merece. Sí, son atenciones de emergencia, te puedo decir que duran poco tiempo también con el paso de los camiones, no pasan más que una temporada de cosecha. Entonces esa situación se repite. Otra de las medidas que usó, que fue llamativa e inédita el gobierno provincial, fue advertir en el comienzo y al final de los corredores nacionales en la provincia de Santa Fe con cartelería, unos enormes carteles rojos que dicen aquí comienza el tramo asistido por el gobierno nacional, transitar con precaución. Se entiende, y hay carteles que así lo indican, que hay sectores que están muy dañados, hasta el punto, como decía antes, de no poder transitar. Sí, en varias provincias se hizo eso que mencionás. Sí. Ahora, sirve a la hora de que un conductor está transitando, sirve de advertencia. Estamos charlando con Luis Blanco, él es periodista del diario La Capital de Rosario. Estamos charlando a raíz del accidente fatal del viernes 2 de enero, pero en general sobre el estado de las rutas en Santa Fe. Vos decías, bueno, no hay ateos en la política santafesina respecto de los pedidos para mejorar las rutas. Digo, más allá de la política, ¿cómo atraviesa esto al ciudadano de a pie, al santafesino? ¿Lo toma en cuenta? ¿Es un tema del que se habla? ¿Es un tema que incide, que cuando hay discusión sale? ¿Es una preocupación según las encuestas provinciales o pasa por el costado? Más que las cuestiones estadísticas, tenemos que tener en cuenta que quienes habitamos ciudades pequeñas, alejadas de las grandes ciudades, yo soy corresponsal de La Capital, lo aclaro esto para que te entienda, pero vivo a 220 kilómetros en la ciudad de Sastre. O sea que uso rutas, corredores nacionales para llegar a mi lugar de trabajo. Tenemos que entender que impacta directamente, si uno pregunta a vecinos de los pueblos chicos que están en mi situación, por ejemplo, que deben viajar a los grandes centros urbanos, en esas localidades no hay familia que no tenga o directamente o un vecino o algún conocido que ha fallecido en un accidente de tránsito, y eso pesa de una forma muy distinta que pocas veces se interpreta. Eso es un dato duro de la realidad, y por eso hacía referencia también que quedan personas lesionadas, con lesiones permanentes, con lesiones transitorias, pero bueno, hay un costo social que muchas veces se pasa por alto a la hora de este análisis, y también es digno de tener en cuenta, ¿no? Porque el costo del Estado frente a esta realidad es mucho más alto, y va mucho más allá de hablar de costos de materiales para tapar un bache, ¿no? Así que en lo diario, yo esta semana tuve la posibilidad de transitar la Ruta Nacional 178, que nace en Pergamino y termina en Las Rosas. Hay un sector muy deficiente, comprendido después del cruce con la autopista Rosario-Córdoba hacia el sur, hasta la localidad de Villa Eloísa. Hay lugares donde hay que bajar a la banquina, transitar a paso de hombre. Esto se complica fundamentalmente en horas nocturnas, y bueno, son un paisaje plagado de baches y con conductores
cambiando cubiertas, es habitual verlo en las rutas de la provincia de Santa Fe. Luis, gracias por este ratito con nosotros. Por favor, el agradecido soy yo. Un abrazo a todos. Ahí estaba Luis Blanco, periodista del diario La Capital del Rosario, dando cuenta del estado de las rutas en Santa Fe, y esto se repite en absolutamente todo el país. Lugar con el que hables, lugar con colega al que llames de cualquier parte del país, las rutas empiezan a tener un estado deplorable, hasta el hecho, escuchaste lo que decía Luis Blanco, ¿no? Intransitables. Hay rutas por las que ya no se puede transitar en la provincia de Santa Fe, hay rutas que requieren que vaya a paso de hombre. Bueno, nada, el ajuste en primera persona. 12 del mediodía.